¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a Radar Político. Les habla su amigo Pedro. Hoy viernes 10 de enero, espero que su viernes esté siendo excelente y agradezco que me esté regalando unos minutos, unos valiosos minutos de su precioso fin de semana. Espero que se la pasen para descansar. Aquellas personas que trabajan, mucho ánimo, un abrazo desde el sureste mexicano. Eduardo Andrade, constitucionalista e investigador del Colegio de Veracruz. Tengo entendido, tal vez ya perdí un poquito el hilo, que él metió papeles para poder formar parte de este nuevo poder judicial que ya se está buscando. Muchos decían, o muchos afirman todavía, que la situación del poder judicial es una energía malgastada, que no se deben hacer cambios. ¿Ustedes qué opinan cuando durante sexenios del neoliberalismo se encargaron de ayudar a los que les convenía? Pero lo que todavía me sorprende más, que en un acto donde el Poder Judicial dijo, uno de sus ministros, diciendo, no podemos ir en contra de la Constitución y no podemos seguir haciendo estas barbaridades solamente porque no comulguemos con la reforma o simplemente porque no nos agrade. Y Eduardo Andrade dice algo muy cierto con lo que está pasando con la comisión colegiada para esto. Es muy lamentable lo que está pasando en el Poder Judicial, cuando ya parecía que habían entrado en razón. Analizó el doctor Eduardo Andrade, abogado constitucionalista, acerca de la suspensión del proceso de selección de candidatos. Es obvio, amigos, que la oposición junto con este Poder Judicial que se niega a soltarle de las garras pues todo lo que hacían a su favor y a favores de otro para tener ahora sí, me debes esto, recuerda que yo te ayudé con esto. Ese es el fin de todo. Con un nuevo poder judicial en donde el pueblo va a decidir qué personas van a estar allá, no le conviene a la oposición, no le conviene al poder judicial. Por eso algunos se jubilaron y dijeron, no es necesario que yo entre allá porque pues no voy a ganar. Incluso hay gente de la oposición que dijo, no, pues yo sí compito, como el panista, el protector de Felipe Calderón en su momento. Y Eduardo Andrade, muy cierto con lo que dice ahorita, están buscando solamente un enfrentamiento político y ahora sí, hacer el tiempo que sea necesario. Agradezco enormemente al doctor Eduardo Andrade, abogado constitucionalista, investigador del Colegio de Veracruz, que nos acompaña aquí esta tarde. Doctor, qué gusto saludarte, muy feliz año. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal, Juan? Feliz año para ti, para todo el auditorio. Muy bien, muchas gracias y a tus órdenes. Oye, pues era de esperarse que algo así sucedería, ¿no? A través de la resolución de un juez que han estado en contra de este proceso de reconstruir al Poder Judicial de nuestro país para que sea más acorde a los tiempos que vivimos el día de hoy y para que deje este sentido que tiene el Poder Judicial no solo en México ni hoy, sino en todo el mundo y siempre, de ser un poder conservador. Ya no cabe en el movimiento que por mandato popular se está llevando a cabo en nuestro país para transformarlo, la cuarta transformación. Entonces ya esperábamos un recurso de este tipo, ya escuchamos lo que dijo la presidenta de México, la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero señala esta suspensión definitiva que de no acatarse la medida cautelar en 48 horas, se procederá a dar vista a la Fiscalía General de la República para que integre carpetas de investigación correspondientes. ¿Por qué? Dicen que por desacatar una orden judicial. ¿Puede una orden judicial estar por encima de la Constitución, Eduardo? No, de ninguna manera, Juan. Es lamentable lo que está pasando en el Poder Judicial cuando ya parecía que habían entrado en razón. Resulta que a partir de una resolución absurda, patentemente contraria a la Constitución misma, que ya claramente indicó que no procede ningún amparo contra una reforma constitucional, ya era así desde antes, pero se reforzó esa norma para evitar los abusos del Poder Judicial. Ahora resulta que incluso después de que la propia Suprema Corte arrancó el proceso de selección, convocó, cumpliendo con la Constitución, este proceso para que la gente se inscribiera, los miembros de un comité que están obligados a cumplir lo que ya les asignó la propia Suprema Corte, detienen su actividad a sabiendas porque saben perfectamente que esa decisión judicial es absolutamente inconstitucional, es irregular. Quien incumple o quien incurre, mejor dicho, en una situación de exigencia de responsabilidad que podría llevarle a un juicio político, incluso a la comisión de algún otro tipo de infracción legal, es el juez que ha decidido violar la Constitución.
Mira, lo peor de esto es el enorme desgaste que sufre el Poder Judicial. Porque algunos dicen, es que hay desacato y tienen que cumplir una orden judicial. Pues si es que esa orden judicial es la que está violando no solo la Constitución, sino poniendo en riesgo la credibilidad del Poder Judicial, porque no procederá, por supuesto, ninguna multa, no procederá ninguna acción de carácter penal. La propia Fiscalía tendría que decir, oiga, esto no tiene sentido, no tiene bases, no tiene sustento de ningún tipo. La Fiscalía General de la República también es un órgano que tiene que asegurar el cumplimiento de la Constitución, de modo que no podría hacerse cómplice de una decisión que no es jurídica, es política. El Poder Judicial vuelve a una situación de enfrentamiento político con los otros poderes, cuando además ya se entendía que había asumido la condición de tener que cumplir la Constitución, y tan es así que por eso convocaron a la inscripción de las personas que de buena fe lo hicieron y ahora quedan en el limbo, ¿no? Pues están participando en un proceso válido, constitucional, vigente, contra el cual no procede ningún amparo ni suspensión, y ahora se ve aparentemente interrumpido por una decisión ilegal. Yo y lo está, perdón, Eduardo, ¿está interrumpido? Sí, ¿se suspende alguna etapa del proceso, registro, selección, votación? Según lo que resolvió este Comité de Evaluación del Poder Judicial, interrumpen su proceso de selección de los candidatos que podrían llegar a la boleta por la vía del Poder Judicial. Los otros poderes no tienen por qué cumplir esa orden, por más que habrá personas que digan que están en desacato los comités de evaluación de los poderes ejecutivo y legislativo. Es al revés. Quien está en desacato es un juez que incumple la Constitución misma, y los miembros del Comité de Evaluación del Poder Judicial que han acatado una resolución absolutamente ilegal, ilícita, inconstitucional. Por eso lo lógico es que de manera correcta los comités del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo continúen. Y según lo que declaró hoy el presidente del Senado, sí, Noroña, pues Gerardo Fernández Noroña, van incluso a arropar con base en una decisión que habría que ver cómo la acuerdan, todavía no existe como tal, pero según lo que él dijo, habría un acuerdo en donde el Senado, que tiene una facultad para resolver aquellos asuntos que no quedaron contemplados expresamente en la convocatoria para la selección de personas juzgadoras, podría emitir un acuerdo formal, tendrían que sustentarlo jurídicamente muy bien, para ver cómo reciben o continúan los expedientes de las personas que se inscribieron en el Poder Judicial y que quedarían en este momento sin posibilidad quizá de llegar a la boleta, ¿no? Oye, pues entonces, Eduardo, a ver si entendí más o menos. Yo no soy ducho en derecho y menos en derecho constitucional, pero entendí, de acuerdo a lo que me dices, que efectos legales esta suspensión definitiva otorgada por un juzgado en Michoacán al proceso de elección del Poder Judicial, pues no tiene, ¿no?, ningún elemento jurídico para detenerlo. Elemento mediático, pues me parece que sí, y es algo que podían haber previsto quienes lo promovieron, hacer ruido, como lo están haciendo. No sé tú cómo lo veas. Sí, como lo intentaron desde hace mucho tiempo, desde que la propia presidenta de la Corte fue a una manifestación pública de carácter ilegal, pues no tenían derecho a suspender las actividades del Poder Judicial, pero han estado en esa línea que parecía que ya habían dejado de lado y ahora vuelven a un enfrentamiento político porque son los mismos miembros del Poder Judicial los que promueven estos amparos totalmente improcedentes. Lo eran desde antes, no procede el amparo contra los procesos electorales, menos procede contra una reforma constitucional que ya está en marcha, menos aún si esa reforma constitucional ya ha sido acatada por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto es no sé, no quisiera usar la expresión, pero podríamos decir que es una especie de patada de ahogado, ¿no? Cuando ya algo que está consumado plenamente pretende suspenderse metiendo ruido a un proceso que es perfectamente constitucional y que debe seguir. No tienen por qué obedecer una orden que es patente, totalmente inconstitucional, esta pretensión de detener un proceso basado en la Constitución, sí, y que ya está totalmente consumado como un acto jurídico. Incluso también en ese sentido, contra los hechos totalmente consumados no procede el amparo. Es triplemente absurdo, inconstitucional, indebido, incorrecto, hasta inmoral, diría yo, lo que están haciendo los integrantes. Marrullero es la palabra, Eduardo Andrade, se utiliza en política y en periodismo, es marrullero. Eduardo, también, y bueno, pues ahí está, no puede ser anticonstitucional la Constitución, de esto ya hemos hablado pues antes. No. Y bueno, claro. Eduardo, te mando un abrazo con mis mejores deseos para este 2025, siempre muy agradecido por tus participaciones en este espacio. Igualmente, muchas gracias, Juan, el agradecido soy yo, y también feliz año. Muchas gracias, doctor Eduardo Andrade, abogado. Agradezco. Pues amigos, esta es la propia palabra de los expertos que dicen que son patadas de ahogado lo que está haciendo la oposición y sobre todo el Poder Judicial con un tema que ya estaba completamente cerrado, un tema que ya se había acatado diciendo está en la Constitución
El amparo simple y sencillamente no procede. Esto obviamente causó mucho descontento entre las filas de la Cuarta Transformación y uno de los que alzó la voz pues fue Noroña. Pero recordemos que de igual manera se está viendo en las comisiones el tema del juicio político, porque aquellos jueces que están jugando con esto, amigos, les puede salir el tiro por la culata y simple y sencillamente se pueden volver ahora sí parte de esto. Y eso, van a empezar con lo mismo diciendo, somos perseguidos políticos, es porque no comulgamos con la Cuarta Transformación. No, sino porque están haciendo actos inconstitucionales. Así, amigos, es como dice Eduardo Andrade, son patadas de ahogado y las siguen cajeteando. Amigos, hasta aquí la información al momento. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, por favor apóyanos suscribiéndote y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Radar Político y te agradezco el tiempo que me regalaste para ver este video y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Recuerden, amigos, seguimos evolucionando junto a la 4T. Que sigas teniendo un excelente día.